Bien, Miguel Jaramillo Luján es nuestro primer invitado, él es el periodista del que les hablábamos al principio del programa y agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, Miguel. ¿Cómo te va? Lucero, feliz de estar aquí otra vez, Olguita, amables televidentes, pues feliz realmente de poder estar acá, sobre todo con esa invitación tan chévere de hablar de política para dummies, para que la gente nos entienda en plastilina, sencillo, práctico. Miguel, hablemos primero de cómo está dividido el poder en Colombia, porque hay mucha gente que no entiende para qué es el Congreso, o sea, cómo esa rama legislativa, judicial, ¿de qué se trata? ¿Cómo está esa división? Bueno, nuestro Estado, que es importante que la gente entienda que una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. El Estado es esa conjugación de quienes gobiernan con los ciudadanos de a pie. Esas personas que tienen cargos públicos, más usted y yo y todos nosotros. El gobierno son solamente las personas que tienen funciones de gobierno. Y por el modelo de Estado que tiene Colombia, tenemos fundamentalmente tres ramas del poder público. La rama legislativa, que son los que hacen las leyes, Congreso, el Congreso, que está conformado por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes en el caso colombiano. El Poder Ejecutivo, que es desde el presidente, pasando por alcalde, gobernador y todas las personas que están alrededor dependiendo de ellos, que es el equipo ejecutivo, son los que cogen un presupuesto, unos recursos y lo ejecutan por el bien y el desarrollo de todos nosotros. Y la tercera rama es la rama judicial, que es la rama que se encarga de administrar la justicia, de que haya una justicia que sea equilibrada, que se brinden las mejores condiciones para todos los ciudadanos. Entonces no es tan cierto que quien está aquí, que es el presidente, puede hacer lo que le dé la gana en estos otros tres. No es tan cierto, pero en Colombia la tradición ha marcado que el Poder Ejecutivo tiene como un valor o un peso más grande. Entonces se le da más peso al Ejecutivo, al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores. Eso como consecuencia de las últimas constituciones y el modelo de Estado que tenemos. ¿Cómo cambia Colombia con esas últimas decisiones y las noticias que desde hace un año vienen dándose? ¿Cuál es desde el punto de vista ya de la política el cambio real que va a tener todo esto de la paz, todo lo que se hizo con el plebiscito? ¿En qué nos vamos a diferenciar de la Colombia de hace 5 años o 4 años? Yo creo que estamos en un momento histórico muy coyuntural para el país. Es una posibilidad enorme la que tiene el país de poder reconciliar y recuperar el tiempo perdido en relación con un conflicto tan supremamente largo, más de 55 años de conflicto. Sin embargo, al irse el conflicto, quedan los reflectores puesto sobre la enorme corrupción que tenemos. Y yo creo que hoy, más que el tema del conflicto armado, lo que se ha logrado con las FARC, a lo cual tenemos que hacer veeduría, estar muy pendientes de esas decisiones que se tomen y lo que hay en ese acuerdo, lo que se está negociando con el ELN es al tema de la corrupción. Porque fíjese usted que países como Venezuela, por ejemplo, y ahora lo estamos, recreando en esta serie de televisión nueva que ha salido de Chávez, está o cayó en ese estado por el elevado tema de la corrupción, militares, Estado, todos en temas de corrupción. Entonces hoy casos como Odebrecht, casos como lo que ocurrió en Cartagena y otros llaman la atención porque ya ido todo el tema del conflicto armado, al menos de las agendas públicas de los medios, se vuelve visible todo el tema de la corrupción, que en Colombia es muy delicado como en América Latina. Por lo general antes existía la gente de derecha, la gente de izquierda, y prácticamente así se dividían hasta las familias, las casas y hasta las fachadas. Sí. Pero eso ha cambiado con los años. Correcto. ¿Cómo es el movimiento político realmente? ¿Cómo son los partidos? ¿Cómo funciona eso? Yo retomo un poquito eso con algo que también creo que estaba en la pregunta de Lucero y me disculpa, y es el tema Trump. Aparece un personaje como Trump, un outsider, una persona que de una u otra manera marca el hecho de ser un empresario. Fíjese usted que hoy en México ya Carlos Slim está sonando para la presidencia de México y le está ganando a todos los políticos tradicionales en las encuestas. Entonces yo creo que en suma lo que hay es un gran hastío de parte de la ciudadanía frente al ejercicio de la política, no a la política en esencia, porque como ustedes decían al principio, la política no es un tema del cual yo me pueda soltar, ¿cierto?, sino que a la política es algo esencial para la estructuración de nuestra sociedad. Pero es claro que ante tantos casos de corrupción, ante la forma como se ha ejercido de manera tan negativa para el ciudadano la política, hay un hastío. Y eso se está reflejando en que los ciudadanos hoy no militan en los partidos, no les convencen los partidos políticos, que tendrían que ser esos tanques de pensamiento que estén iluminando el desarrollo de la sociedad y no esos macrogrupos solamente electorales. La gente hoy considera más importante su opinión, su postura. Las redes sociales hoy nos han horizontalizado la comunicación y han empoderado al ciudadano. Hoy un gobernante tiene que gobernar en las redes sociales, no hiperexhibirse en las redes sociales, pero sí gobernar. Y ese gobierno tiene que hacerlo de cara al ciudadano que de a pie le puede preguntar, sea el habitante de Castilla, de Fredonia o de cualquier lugar,
a través de un Twitter o un Facebook y él tiene que responder, y si no responde se le arma un ruido. Ya las condiciones son muy distintas y creo que el panorama está marcando eso y las encuestas lo demuestran. Mire, en Colombia tenemos una justicia desprestigiada, un 84% no cree en la justicia. Tenemos unos partidos políticos a los cuales los corruptos, y los ciudadanos piensan que las FARC y Venezuela son más prestigiosos que ellos. Y tenemos un Congreso de la República, ahorita sale el tracking de Inbaumer, que también está desprestigiado, sobre todo por decisiones como la reforma tributaria reciente, que ahora, de cara al 2018, cuando tenemos elecciones al Congreso, vamos a ver cómo los ciudadanos y que ahora van a sí se quieren pasar congelar el factura. sueldo cuando ya les falta solo un añito, pero cuando se hizo esa propuesta de parte de la senadora Holguín, dijeron que no, y se lo metieron por debajo de la canasta. La apasiona el tema, le gusta. Sí, pero la verdad, yo me confundo y te voy a decir una cosa. Aquí nacen hinchas del Nacional, hinchas del Medellín y con la camiseta hasta la muerte. Pero en la política no es como en el fútbol. Y uno al que hoy ve así gritando en el Partido Verde, mañana es del Centro Democrático. O sea, diametralmente opuestos. Y van desfilando por los partidos dependiendo de qué árbol le da más sombra. Uno como persona que elige, ¿cómo puede empezar a mirar eso? Porque es que no es uno, son todos. Sí. Se cambian de partido como cambiar de calzones. La ley colombiana exige que un político tenga que tener un partido, y en los últimos años había una ley que se llama la ley de bancadas, y es una ley que de una u otra manera evita sobre todo eso que llama el transfugismo, y es el hecho de que un político pase de un partido al otro buscando acomodo y pensamiento. Se supone que un partido político es una aproximación al desarrollo, a cómo se hacen las cosas en un gobierno. Entonces, una persona, digamos que desde la lógica no pudiera estar que liberal, conservador, que verde, sino tratando de manejar al menos una misma postura. Creo que los ciudadanos en eso tienen que informarse. ¿Por quiénes son esos políticos por los cuales estamos votando? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Dónde ha estado? Hoy se puede buscar en la Contraloría, en la Procuraduría vía web, la cédula, el nombre del político y mirar sus antecedentes y la forma como trabajan. Hoy se puede seguir por redes sociales. Hoy hay mucha más información para uno darse cuenta de qué tan coherente es el político, Marcela, porque en últimas esa coherencia es la que lleva a que él siempre esté jugado con una forma de ver el mundo y la vida. En política donde también se da eso. Ahora, yo te pregunto, Miguel, en los últimos años América Latina ha vivido un fenómeno en los gobiernos donde ha habido pues claramente una marcada predilección por los gobiernos de izquierda, ¿no? Que pese a las críticas, gustos o disgustos, ha sobrevivido. Venezuela, Bolivia, Ecuador, sí, Argentina, exacto, y de repente Colombia ha estado ahí. Sí. ¿De qué manera puede cambiar ese panorama político para América la elección de un presidente como Donald Trump, que rompe con todos los esquemas y que amenaza jugar a su estilo únicamente? ¿Cómo puede cambiar el panorama político de América con esto? Pues no podemos desconocer que es la presidencia más poderosa del mundo, ¿qué tan importante y es el principal socio también de todos los países? Pero qué tan importantes somos realmente para los Estados Unidos. Y además que estamos hablando de un republicano, que es de una línea conservadora. ¿Cierto? En política hay algo que en teoría de ciencia política se llama el péndulo, y el péndulo generalmente en términos de opinión pública y de opinión política va de un lado al otro. Entonces caminamos de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha pasando por el centro, y el ciudadano siempre, digamos, inconsciente e inconscientemente en épocas preelectorales y en climas de opinión está queriendo cambio en el gobierno, precisamente por el malestar colectivo que existe en relación con temas como la corrupción, la inequidad y la forma como la sociedad, sobre todo latinoamericanas, no estamos siempre contentos con el gobierno que tenemos. Entonces, ese péndulo va marcando etapas distintas. Yo creo que en este momento nos estamos enfrentando a un gobierno norteamericano que va a marcar un nuevo paradigma en relación con los gobiernos de izquierda de América Latina. Pero también hay un decaimiento de los gobiernos de izquierda. Mire lo que pasó en Argentina, mire lo que ha pasado en Perú con Pedro Pablo Kuczynski, mire lo que está pasando en Centroamérica, donde ya incluso humoristas, como en el caso de Guatemala, son presidentes de la República. Mire en México, Carlos Slim ya va tercero, iba como sexto, entonces podría llegar a ser empresario. En suma, lo que hay es un hastío del ciudadano por el político tradicional, que no solamente hace que el péndulo vaya de izquierda a derecha, sino también que incluso vaya y busque verdaderos outsiders. La pregunta es, ¿Donald Trump es outsider? No lo creo. Porque es racista, es homofóbico, tiene un montón de tendencias. Pero de todas maneras, él solo tiene una posición, una postura y una forma de expresarse, pero no gobierna solo en un país como los Estados Unidos. No, tiene una ley de pesos y contrapesos del Congreso y las otras ramas, que es muy distinta y que no se puede comparar con América Latina, efectivamente, Olguita, muy buena la claridad. ¿Qué puede hacer el pueblo? Porque cuando uno ve en opciones, yo por ejemplo estoy un poquito preocupada para las siguientes elecciones presidenciales porque de verdad no veo muy claro por quién va a ser mi voto.
cuando la política por ejemplo, en este país se lleva de apellidos y no de méritos, porque es el delfín político el que llega muchas veces a ocupar cargos sin hablar de lo que trabajó o estudió para llegar allá. Uno como pueblo, ¿qué puede hacer? Que Uno va se muy de la podría mano con lo que levantar. yo te quería preguntar, y es porque tú eres experto en marca personal y realmente uno se da cuenta que renovación del Congreso como tal no hay. Al final el tema de la marca personal, del nombre y el apellido que dice Marce, termina pesando más que las propuestas. Y venimos además de una sociedad donde la familia, el apellido, los medios de producción y las grandes empresas están dominados por familias. Yo creo que para el 2023 incluso en Colombia va a haber 3 hijos de expresidentes lanzándose a la presidencia con posibilidad, pero eso será pues tema que les pueda ampliar luego. Yo creo que el tema de la presidencia de la República y el papel del ciudadano se da de esta manera. Yo he estado en gobiernos, he estado participando de equipos de gobierno y a veces los ciudadanos individuales, como las golondrinas, no hacen verano, pero los ciudadanos cuando se unen, por ejemplo en redes sociales, en protestas, en cartas, unidos, siempre generan al menos la inquietud del gobernante de decir: estoy haciendo mal las cosas, por aquí no es, este dinero tengo que invertirlo así, tengo ojos encima mío, tengo personas que están vigilantes. Entonces yo creo que el llamado al ciudadano es a organizarse, es a unirse, es a generar grupos, es a hacer comunidad para hacer ese contrapeso, porque también el ciudadano tiene que cumplir con ese deber. Muchísimas gracias, Miguel, por Tan aceptar buena esta gracias invitación, a deliciosa ustedes. la conversación. Qué rico. De verdad que política ¿Sí o no? para dummies. Sí, muy así debe ser. interesante. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias, de verdad.